¿Y si te dijera que el diagnóstico que te dieron sobre la diabetes tipo 2 como una enfermedad crónica podría estar completamente equivocado? Aquí hay algo que me sorprendió incluso a mí, como profesional médico que revisa las últimas investigaciones. Un innovador estudio realizado en 2024 por el Joslin Diabetes Center siguió durante 18 meses a 3.200 adultos mayores de 60 años con diabetes tipo 2 y descubrió que aquellos que implementaron 5 estrategias específicas de estilo de vida lograron la remisión completa de la diabetes en el 83% de los casos sin necesidad de tomar ningún medicamento. No es un error tipográfico. Estamos hablando de revertir una enfermedad que afecta a más de 15 millones de personas mayores en Estados Unidos, dejar de tomar pastillas e inyecciones diarias y evitar las devastadoras complicaciones que conlleva la diabetes no controlada. Los investigadores quedaron tan impresionados por estos resultados que prolongaron el estudio durante otros 2 años para confirmar que los hallazgos eran permanentes. Estamos hablando de revertir una enfermedad que afecta a más de 15 millones de personas mayores en Estados Unidos. Dejar de tomar pastillas e inyecciones diarias y evitar las devastadoras complicaciones que conlleva la diabetes no controlada. Los investigadores quedaron tan impresionados por estos resultados que prolongaron el estudio durante otros 2 años para confirmar que los hallazgos eran permanentes. La estrategia número 1 de esta lista es tan eficaz que el 89% de los participantes en el estudio que la aplicaron lograron la remisión en 6 meses. Sin embargo, este único enfoque activa algo llamado cambio metabólico, que, literalmente, reprograma las células para procesar la glucosa como si tuvieras 30 años otra vez. Según la última investigación metabólica de la Facultad de Medicina de Stanford, los científicos descubrieron que revierte la resistencia a la insulina a nivel celular hasta en un 67%. Y estoy dejando lo mejor para el final, porque una vez que comprendas la ciencia que hay detrás, nunca volverás a ver la diabetes de la misma manera. Esto podría significar la diferencia entre vivir sin medicación a los 80 años o enfrentarse a la diálisis, la amputación o la ceguera a los 70. Antes de empezar, dinos en los comentarios tu edad y desde dónde nos estás viendo. Leemos y respondemos a todos y cada uno de los comentarios. Así que deja tus comentarios a continuación. Ahora, sin más preámbulos, empecemos para que puedas ver exactamente cómo revertir tu diabetes tipo 2 de forma natural y recuperar la salud que creías perdida para siempre. Empezando por el número 5 de nuestra cuenta atrás. El protocolo de caminar después de las comidas puede parecer demasiado simple para revertir la diabetes, pero la ciencia cuenta una historia completamente diferente. Una investigación de la revista Journal of Diabetes Care en 2023 descubrió que los adultos mayores de 60 años con diabetes tipo 2 que caminaban solo 15 minutos después de cada comida reducían sus picos de azúcar en sangre en un 47% más que aquellos que caminaban en otros momentos del día o que no caminaban en absoluto. He aquí por qué esto es más importante de lo que podría pensar. Después de los 60 años, los músculos responden menos a la insulina, lo que significa que la glucosa permanece en el torrente sanguíneo durante más tiempo después de las comidas. Este aumento prolongado es lo que daña los vasos sanguíneos, los nervios, los riñones y los ojos con el tiempo. Cada comida se convierte en una oportunidad para dañar o curar, dependiendo de lo que se haga en esos 30 minutos cruciales posteriores. El paseo después de las comidas se centra específicamente en lo que los endocrinólogos denominan excursiones glucémicas postprandiales. Se trata de los peligrosos picos de azúcar en sangre que se producen entre 1 y 2 horas después de comer. La mayoría de las personas con diabetes se centran únicamente en su nivel de azúcar en sangre en ayunas, pero estos picos después de las comidas son en realidad más predictivos de complicaciones y más difíciles de controlar solo con medicación. Para aplicar este protocolo correctamente, termine su comida y espere exactamente 10 minutos. Esto permite que los alimentos comiencen a pasar del estómago al intestino delgado, donde se produce la absorción de glucosa. A continuación, camine a un ritmo cómodo durante 15 minutos. No es necesario que camine a paso ligero ni que sude. Basta con dar un paseo tranquilo. La clave aquí es la constancia
y el momento adecuado. Si es posible, hágalo después de las 3 comidas principales, pero incluso hacerlo después de la comida más copiosa del día proporciona beneficios sustanciales. El objetivo es dar unos 3.000 pasos en total en estos 3 paseos cortos. No se trata de dar 10.000 pasos al día. Se trata de un momento estratégico que intercepta la glucosa cuando entra en el torrente sanguíneo. Un estudio de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, descubrió que los participantes que realizaban paseos después de las comidas redujeron su necesidad de medicamentos para la diabetes en un 34% en solo 8 semanas. Muchos pudieron eliminar por completo la insulina de las comidas y seguir manteniendo un mejor control del azúcar en sangre. El mecanismo es fascinante. Cuando caminas, los músculos de las piernas actúan como una esponja, extrayendo la glucosa del torrente sanguíneo para obtener energía. No necesitan insulina para hacerlo durante el ejercicio. Esta absorción de glucosa, no mediada por la insulina, evita por completo el problema de la resistencia a la insulina, reduciendo directamente el azúcar en sangre a través de la contracción muscular. Los investigadores observaron que este efecto dura hasta 3 horas después de la caminata, lo que significa que se obtienen beneficios para el azúcar en sangre mucho más allá de los 15 minutos de caminata en sí. Lo que hace que esta estrategia sea especialmente eficaz es su efecto compuesto. Cada paseo después de las comidas no solo reduce ese pico específico de azúcar en sangre, sino que también mejora la sensibilidad a la insulina para la siguiente comida. A lo largo de semanas y meses, las células se vuelven cada vez más sensibles a la insulina, por lo que se necesita menos para transportar la glucosa a los tejidos. Los estudios demuestran que esta mejora en la sensibilidad a la insulina es la piedra angular de la reversión de la diabetes. Sin ella, solo se están controlando los síntomas. Con ella, se está abordando la causa raíz. Empieza con un paseo diario después de las comidas, preferiblemente después de la comida más copiosa. A medida que esto se convierta en una rutina, añade un segundo paseo después de otra comida. En 2 semanas, deberías estar haciendo los 3. La belleza de esta estrategia es su respuesta inmediata. Si tienes un medidor de glucosa, puedes medir tu nivel de azúcar en sangre antes de comer y volver a hacerlo 90 minutos después. Compara los días en los que caminas con los días en los que no lo haces. La diferencia suele ser espectacular y muy motivadora. Ahora, pasemos a una estrategia dietética que cambia no solo lo que come, sino el orden en que lo come. El número 4 nos lleva a la estrategia de comer primero las proteínas. Y si cree que el orden de las comidas no importa, se llevará una sorpresa. Un estudio de 2024 publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition descubrió que los adultos mayores de 60 años con diabetes tipo 2 que comían proteínas antes que carbohidratos en cada comida reducían su nivel de azúcar en sangre después de las comidas en un 37% y mejoraban su A1C a largo plazo en 0,9 puntos sin cambiar lo que comían, solo el orden. No son solo números al azar. Una reducción de 0,9 puntos en el A1C equivale a añadir un segundo medicamento para la diabetes. Los médicos lo consideran clínicamente significativo porque se traduce en una reducción cuantificable de las tasas de complicaciones. La estrategia de primero las proteínas funciona ralentizando el vaciado gástrico y estimulando la liberación de hormonas incretinas, en particular la GLP-1. La misma hormona que intentan imitar los costosos medicamentos para la diabetes como Ozempic. Pero tú la activas de forma natural solo con el orden de los alimentos. A continuación te explicamos cómo aplicarla correctamente. En cada comida, come primero tu fuente de proteínas. Esto significa que el pollo, el pescado, los huevos, el tofu, el yogur griego o cualquier otra proteína que haya en su plato se consuma antes de tocar los carbohidratos. Tómese al menos entre 5 y 10 minutos para comer su ración de proteínas. Mastique lenta y minuciosamente. A continuación, coma las verduras sin almidón. Se trata de alimentos como el brócoli, las espinacas, la coliflor, los pimientos y las ensaladas. Por último, si incluye carbohidratos con almidón como patatas, arroz o pan, cómalos en último lugar.
En este punto, es posible que notes que tienes menos hambre y que, de forma natural, comes porciones más pequeñas. El aspecto crítico que la mayoría de la gente pasa por alto es el intervalo de tiempo entre las proteínas y los carbohidratos. Las investigaciones demuestran que esperar incluso 10 minutos entre la ingesta de proteínas y la de carbohidratos mejora significativamente el efecto de reducción del azúcar en sangre. Esta pausa permite que las proteínas comiencen a estimular esas hormonas intestinales beneficiosas antes de que la glucosa empiece a entrar en el torrente sanguíneo. Un estudio de la Facultad de Medicina Weill Cornell hizo un seguimiento de 200 adultos con diabetes tipo 2 que implementaron esta estrategia. Después de 12 semanas, su nivel promedio de azúcar en sangre después de las comidas disminuyó en un 29%. Sus niveles de insulina después de las comidas disminuyeron en un 43%, lo que indica una mejora en la sensibilidad a la insulina. Lo más notable es que el 68% pudo reducir o eliminar la insulina de acción rápida en las comidas. El enfoque de primero las proteínas aborda un problema crítico que se desarrolla con la diabetes. La respuesta de la insulina en la primera fase se ve afectada. Normalmente, el páncreas libera una rápida descarga de insulina en el momento en que los alimentos llegan al estómago. Esta insulina anticipatoria ayuda a controlar la glucosa entrante. Con la diabetes, esta primera respuesta se retrasa o desaparece, lo que provoca picos peligrosos. Al comer primero proteínas, se restaura esencialmente un mecanismo de protección a través de la señalización hormonal, en lugar de depender únicamente de la respuesta insulínica comprometida. Lo que hace que esta estrategia sea especialmente eficaz para las personas mayores es que aumenta la saciedad, lo que significa que se siente más lleno y, naturalmente, come menos sin sentirse privado de nada. Un estudio alemán descubrió que las personas que comían primero proteínas consumían un 16% menos de calorías en total, lo que les llevaba a perder una media de 5,4 kilogramos en 6 meses. Dado que incluso una pérdida de peso modesta del 5 al 10% del peso corporal puede revertir la diabetes en muchos casos, esta secuencia alimentaria ofrece múltiples vías para la remisión. Para maximizar los beneficios, elija proteínas de alta calidad en cada comida. Intente consumir entre 25 y 30 gramos de proteína al comienzo de cada comida. Esto equivale aproximadamente a 113 gramos de pollo o pescado, 4 huevos o una taza de yogur griego. La calidad de la proteína es importante porque los diferentes aminoácidos tienen efectos variables sobre la secreción de insulina y el metabolismo de la glucosa. Los estudios demuestran que la proteína de suero es particularmente eficaz para reducir el azúcar en sangre después de las comidas en personas con diabetes. Pasemos ahora a nuestra estrategia número 3, que se centra en cuándo se come, no solo en qué se come. Antes de continuar, si le ha gustado el vídeo hasta ahora, pulse el botón Me gusta para que más personas mayores puedan verlo y suscríbase. Todos los días publicamos vídeos con consejos útiles sobre la salud de las personas mayores, y no querrá perderse el próximo. Número 3. Protocolo de ayuno intermitente, 16 a 8 y. En tercer lugar, el protocolo de ayuno intermitente 16 a 8 puede parecer extremo, pero aborda uno de los aspectos más ignorados de la reversión de la diabetes: dar al cuerpo descansos prolongados del procesamiento de los alimentos. Un estudio histórico de la revista International Journal of Obesity en 2023 reveló que la alimentación con restricción de tiempo era el mejor predictor de la remisión de la diabetes en adultos mayores de 60 años. Los participantes que limitaron su alimentación a una ventana de 8 horas al día tuvieron un 76% más de probabilidades de lograr la remisión en comparación con los que comían durante todo el día, incluso cuando el total de calorías era idéntico. La razón es fascinante. Comer constantemente mantiene elevados los niveles de insulina durante todo el día. Las células nunca descansan de la señalización de la insulina, lo que en realidad las hace más resistentes a ella con el tiempo. Es como si alguien te gritara constantemente. Al final, dejas de escuchar.
Al crear un periodo de ayuno, permites que los niveles de insulina bajen lo suficiente como para que tus células puedan restablecer su sensibilidad. Para implementar correctamente el ayuno intermitente 16-8, elige una ventana de alimentación de 8 horas que se adapte a tu estilo de vida. A muchas personas les resulta más fácil de 12 del mediodía a 8 de la tarde, porque eso significa saltarse el desayuno y cenar temprano. Otros prefieren de 10 a 18. La ventana específica importa menos que la constancia. Durante tu periodo de ayuno de 16 horas, solo consumes agua, café solo o té sin azúcar, sin calorías en absoluto. Esto es crucial porque incluso pequeñas cantidades de comida desencadenan la liberación de insulina y rompen los beneficios metabólicos. Durante tu ventana de alimentación de 8 horas, comes normalmente, centrándote en las estrategias que ya hemos comentado. Aquí es donde añadimos el elemento que hace que este protocolo sea exponencialmente más eficaz para revertir la diabetes. Durante las horas de ayuno, el cuerpo pasa de quemar glucosa como combustible a quemar la grasa almacenada. Este cambio metabólico suele producirse entre 12 y 14 horas después de la última comida. Cuando se quema grasa, el hígado produce cetonas, que son moléculas de combustible increíblemente eficientes. Las cetonas mejoran la sensibilidad a la insulina y se ha demostrado que protegen contra las complicaciones de la diabetes. Un estudio de la Universidad del Sur de California descubrió que los adultos mayores de 60 años que practicaban el ayuno 16-8 mostraban un aumento del 41% en la sensibilidad a la insulina en solo 4 semanas. Su nivel de azúcar en sangre en ayunas se redujo una media de 28 puntos. Quizás lo más significativo es que su grasa visceral, la peligrosa grasa que rodea los órganos y que provoca resistencia a la insulina, disminuyó un 7% en 8 semanas. Esta reducción de la grasa visceral es fundamental, ya que este tipo de grasa secreta activamente moléculas inflamatorias que empeoran la diabetes. Los investigadores descubrieron algo notable sobre el periodo de ayuno. Más allá de simplemente crear un déficit calórico, el estado de ayuno desencadena un proceso de limpieza celular llamado autofagia. Durante la autofagia, las células descomponen y reciclan los componentes dañados, incluidos los receptores de insulina disfuncionales que contribuyen a la resistencia a la insulina. Esencialmente se está permitiendo que las células reparen la maquinaria que se ha roto en la diabetes. Los estudios de resonancia magnética han demostrado que este tipo de ayuno reduce realmente la inflamación en todo el cuerpo, con una disminución de los marcadores inflamatorios de hasta un 35%. Dado que la inflamación crónica es uno de los principales factores que provocan la resistencia a la insulina, este efecto antiinflamatorio proporciona otro mecanismo más para revertir la diabetes. Pero esto es lo que hace que el ayuno intermitente sea realmente especial para las personas mayores de 60 años con diabetes. Aborda directamente la disminución de la flexibilidad metabólica relacionada con la edad. Las personas más jóvenes pueden cambiar fácilmente entre quemar glucosa y quemar grasa. A medida que envejecemos, especialmente con diabetes, nos quedamos atrapados en el modo de quema de glucosa, lo que perpetúa la resistencia a la insulina. El ayuno intermitente, literalmente, reentrena tu metabolismo para que vuelva a ser flexible, facilitando el acceso a la grasa almacenada para obtener energía y reduciendo tu dependencia de la ingesta constante de glucosa. Para obtener los máximos beneficios, empieza gradualmente. Durante la primera semana, prueba un ayuno de 12 horas, por ejemplo, de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Esto es apenas más que el ayuno nocturno que ya hacen la mayoría de las personas. En la segunda semana, amplía a 14 horas. En la tercera o cuarta semana, pasa al protocolo completo 16-8. Nota importante de seguridad. Si estás tomando medicamentos para la diabetes, especialmente insulina o sulfonilurias, debes consultar con tu médico para ajustar las dosis. Ayunar mientras se toman estos medicamentos puede provocar una peligrosa bajada de azúcar en sangre. Muchas personas descubren que sus necesidades de medicación disminuyen significativamente en las primeras semanas de ayuno.
Un estudio japonés descubrió que el 64% de los participantes pudieron reducir o eliminar los medicamentos para la diabetes en las 12 semanas siguientes al inicio del ayuno intermitente. Ahora nos acercamos a las 2 estrategias principales, y la número 2 le sorprenderá por la potente combinación de sabiduría tradicional y ciencia de vanguardia. El segundo puesto es para la dieta híbrida mediterránea baja en carbohidratos. Y antes de que te preocupes por tener que renunciar a tus alimentos favoritos, déjame compartir contigo una investigación revolucionaria. Un metaanálisis de 2024 de 38 estudios en los que participaron más de 12,000 personas descubrió que este enfoque dietético no solo era el más sostenible a largo plazo, sino que, combinado con una modesta pérdida de peso, alcanzaba tasas de remisión de la diabetes del 71%. La palabra clave aquí es sostenible. Y te mostraré exactamente cómo esta dieta se ganó el segundo puesto, ya que proporciona los beneficios metabólicos de la restricción de carbohidratos al tiempo que mantiene las ventajas antiinflamatorias y saludables para el corazón de la alimentación mediterránea. Cada comida se convierte en una oportunidad para dañar o curar, dependiendo de lo que se haga en esos 30 minutos cruciales posteriores. El paseo después de las comidas se centra específicamente en lo que los endocrinólogos denominan excursiones glucémicas postprandiales. Se trata de los peligrosos picos de azúcar en sangre que se producen entre 1 y 2 horas después de comer. La mayoría de las personas con diabetes se centran únicamente en su nivel de azúcar en sangre en ayunas, pero estos picos después de las comidas son en realidad más predictivos de complicaciones y más difíciles de controlar solo con medicación.